Todo ser que vive, alabe el nombre del Señor. Toda criatura se incline a tus pies, y al oír su voz, el universo clamará. No hay otro nombre comparado al gran yo soy. Que polvo soy, con lo que hay en mí confesaré que cielo y tierra pasarán, mas tu gran nombre es eterno. Todo ser se postrará al oír tu nombre, tu santo nombre. Todo ser confesará, sea alabado tu santo nombre.
murió por nosotros para rescatarnos, para librarnos, para limpiarnos, para tenernos aquí y para compartir ese mensaje con todos. Quiero invitarlos a que nos coloquemos en pie, vamos a cantar juntos este canto que habla sobre la cruz, sobre ese beneficio que encontramos en la muerte de Jesús. Su eterna gracia reveló. En la cruz su gran amor Él demostró. Perdido fui, me rescató. El Salvador me perdonó. En tu cruz, oh Jesús, yo entrego mi ser. Todo lo debo a ti, todo lo debo a ti. Tu amor limpió toda mi maldad. Todo lo debo a ti, todo lo debo a ti, Cristo. La cruz, la muerte cruel, vencida fue. Mi corazón halló la paz y el perdón. Perdido fui, me rescató. El Salvador me transformó. En tu cruz, oh Jesús, yo entrego mi ser. Todo lo debo a ti, todo lo debo a ti. Tu amor limpió toda mi maldad. Todo lo debo a ti, todo lo debo a ti. Él me rescató y su paz me dio. Hoy me postro, hoy me postro. Vida y salvación, gloria a ti, Jesús. Hoy me postro ante ti. En tu cruz, oh Jesús, yo entrego mi ser. Todo lo debo a ti, todo lo debo a ti. Tu amor limpió toda mi maldad. Todo lo debo a ti, 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 Cristo, mi Salvador, mi Y confiamos que así como su amor nos limpió, no nos dejará nunca. Podemos confiar que Él está con nosotros siempre. Y gracias a esa confianza no debemos temer, no debemos dudar de nada, no debemos dudar de su amor. Vamos a cantar sobre eso también.
Cordero fiel. Yo morí en la cruz, soy la salvación. Conozco tu dolor, escucho tu clamor. Yo soy tu diestra, no fallaré. No hay por qué temer, contigo yo estoy. No tengas dudas, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te sustentaré con mi amor. Yo soy siempre Yo soy el Señor, Rey de Israel, Santo Redentor, principio y el fin. Soy el Creador, el verdadero Dios. Yo soy la cura, soy el poder. Yo soy el amén y el Cordero fiel. Yo morí en la cruz, soy la salvación. Conozco tu dolor, escucho tu clamor. Yo soy tu diestra, no fallaré. Más fuerte. No hay por qué temer, contigo yo estoy. No tengas dudas, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te sustentaré con mi amor. Yo soy siempre fiel. No hay por qué temer, contigo yo estoy. No tengas dudas, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te sustentaré con mi amor. Yo soy siempre fiel. Gracias a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, verles. Y bueno, gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Estamos saldando una deuda pendiente. Así que con mucho gusto estoy esta mañana aquí. Y bueno, vamos a hablar acerca de el altar del tabernáculo. Pero por favor, yo pido que me permitan dar como el contexto, ¿no? De cómo llegamos acá. El sábado pasado hablaron acerca de el altar. La primera mención que se hace del altar es cuando Noé sale de el arca después del diluvio, y entonces creo que el énfasis que le dieron fue en los reinicios, ¿verdad? Un nuevo inicio. Sin embargo, después de que Noé establece ese altar
de gratitud a Dios, quiero decirles que no fue el único. Después Dios llama a Abraham. Y cuando él responde al llamado de Dios, cuando Abraham responde al llamado de Dios, él inicia una travesía. Y en esa travesía, él empieza a andar, él empieza en sus jornadas. Tan pronto en las jornadas Dios se encuentra con él. ¿Qué hace él en respuesta a esa revelación, a esa teofanía de parte de Dios? ¿Sí se acuerdan? Erige ¿qué cosa? Erige un altar. Si ustedes van a Génesis, si ustedes quieren acompañarme allí en Génesis, capítulo 12, versículos 6 al 8. Génesis capítulo 12, versículos 6 al 8, dice: y llegaron a Canaán, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, donde estaba la encina de Moré. El cananeo vivía entonces en la tierra, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia, ¿qué dice el texto? Daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová. ¿Qué dice? Que se le había aparecido. Y luego pasó allí a un monte al oriente de Betel y plantó allí su tienda, y teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó altar a Jehová, e invocó el nombre de ¿quién? El nombre de Jehová. Miren, ¿qué está haciendo Abraham? Abraham responde en fe al llamado que Dios le hace. Y cuando él responde en fe, entonces Dios se le revela. Dios le empieza a decir: yo te voy a responder, yo te voy a cumplir lo que te prometí. ¿Se acuerdan la primera promesa? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y voy a hacer de ti ¿qué cosa? Una gran ¿qué? Una gran nación. Entonces, Abraham en ese momento empieza a andar en esa tierra por fe. Y por fe él establece altares. Lo interesante de esto es que los pasos de fe que da Abraham y las confirmaciones o el erigir altares para mostrar su compromiso con Dios, su devoción a Dios, no es otra cosa que él está estableciendo. Déjeme ocupar esta expresión en inglés que es milestones. Él está poniendo como un punto, como un checkpoint, donde después sus hijos ¿qué? Van a andar. Después sus hijos ¿qué? Van a andar. Si ustedes recuerdan, después Isaac empieza a seguir los pasos ¿de quién? De su padre Abraham. Ha encontrado que algunos pozos han sido tapados, entonces empieza a tener problemas con los filisteos, con los cananeos. Lo que hace es que él abre un nuevo pozo y finalmente no le dicen nada, y tan pronto ve cómo Dios los bendice, establece ¿qué? Un altar. Jamieson, hay un libro que se llama Comentario Exegético del Antiguo Testamento. Él dice que este acto de devoción de Abraham, a través de este acto de devoción, Abraham hizo profesión pública de su religión, estableció el culto al verdadero Dios y declaró su fe en la promesa.
Es decir, cada altar que Abraham erige, levanta, es hacer una declaración pública, una confesión pública delante de todos de decir, Dios es mi Dios. Amén. Dios es mi Dios. Confío en sus promesas. Y Él va a hacer lo que Él prometió. Me llama la atención que el versículo 8 dice que allí pasó al monte al oriente de Betel. ¿Saben después quién tiene un encuentro con Dios ahí en Betel? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Jacob, cuando viene huyendo ¿de quién? De su hermano Esaú. Lo interesante es que Jacob ocupa las mismas palabras, prácticamente las mismas palabras que ocupa ¿quién? Que ocupa su abuelo Abraham. Y dice, y edificó allí un altar a Jehová, a quien, dice, quien se le había ¿qué? Aparecido. ¿Se acuerdan cuando va en su huida? Él se acuesta sobre una piedra y tiene un sueño. ¿Y qué sueña? Una escalera que une el cielo con la tierra. ¿Y qué ocurría? Ángeles que ¿qué? Subían y ¿qué? Y bajaban. Cuando él se despierta, él llama a aquel lugar Betel. ¿Por qué le llama Betel? Dice, este lugar no es otra cosa sino casa de Dios y ¿qué? Y puerta del cielo. Los altares se convierten entonces en hitos que sus hijos después van a pasar, van a pisar. Elena de White dice, no retuvo su religión como un tesoro precioso que debía guardarse celosamente y pertenecer exclusivamente a su poseedor. La verdadera religión no puede considerarse así, pues un espíritu tal sería contrario a los principios del Evangelio. Mientras Cristo more en el corazón, será imposible esconder de su presencia o oscurecerla. Por lo contrario, brillará cada vez más a medida que día tras día las tinieblas del egoísmo y del pecado que envuelven el alma sean disipadas por los brillantes rayos del sol de justicia. Es decir, los altares se convierten en una expresión pública de su fe y de su compromiso ¿con quién? Con Dios. Esos pasos siguen sus hijos. La palabra del Señor dice que ¿se acuerdan esa ocasión cuando Isaac hace un pozo y le puso allí Berseba, y como resultado el Señor le bendice? El Señor le bendice en ese lugar. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. ¿Quién había antes pasado por Siquem? Abraham. Que dice de Siquem que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. El Elohe Israel significa Dios, es Dios de Israel. Amén. Dios es Dios de ¿quién? De Israel. ¿Él ya se llamaba Israel en este momento? Ya, él dice cuando él regresa, él se llamaba ya, él ya había tenido un encuentro con Dios, y dice el texto, y llegó Jacob a la luz que está de Canaán, en tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo estaba con él, y edificó
allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Es decir, los altares son una expresión, una confesión pública de su fe en ¿quién? En Dios, de su fe en Dios. ¿Cómo es pues que llegamos al santuario? ¿Cómo es pues que llegamos al santuario? Bueno, ustedes deben de recordar que cuando Dios hace un pacto con Abraham en Génesis 15, por favor, allí en Génesis 15, Elena White dice que Abraham está preocupado porque él dice, sí, está bien, Señor, tú prometiste que tú vas a hacer de mí una gran descendencia, una gran nación, pero él dice, pero todavía yo no veo. Y Abraham está pensando que su siervo, ¿cómo se llamaba su siervo? Eliezer, él lo va a heredar. Y el Señor le dice, no, tu siervo, el Damaseno, él no te va a heredar. ¿Te va a heredar qué cosa? Tu propio hijo es el que te va a heredar. Y saben, queridos hermanos, que aquí dice el versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino que tuyo será el hijo que te herede. Y entonces el Señor hace una promesa. Le dice, mira, vas a traerme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. ¿Y qué hace? Los parte, ¿por qué? Por la mitad. A través de este acto, Dios está haciendo un pacto ¿con quién? Con Abraham. Lo interesante es lo que viene después. Versículo 13. Entonces Jehová le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en, ¿qué dice? En tierra ¿qué? En tierra ajena. Será esclava allí y será oprimida ¿cuántos años? 400 años. 400 años. La razón por la que el Señor llega a manifestarse a través de la figura o a través del santuario es porque el pueblo de Dios pasó ¿cuántos años en esclavitud? 400 años. Y saben que hay algo que nosotros tenemos que tener claro, queridos hermanos, y tiene que ver con que Dios habla nuestro lenguaje. Y yo quiero resaltar esto. Dios habla nuestro lenguaje. Y saben que muchas veces nosotros no entendemos a Dios. ¿Y cómo habla Dios nuestro lenguaje? Bueno, el Señor los lleva al pueblo de Israel. ¿Cuántos años los lleva por el desierto? 40 años. Y allí en el desierto, el Señor les dice, y me harán un ¿qué? Un santuario y habitaré en medio de ellos. Éxodo 28. Éxodo 28. El Señor los libera. Los saca de... yo creo que la cita bíblica está mal. Es 25:8. Éxodo 25:8. Éxodo 28 habla del sábado. Habla del sábado. Éxodo 25:8. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor habla el lenguaje de nosotros. Y la evidencia que el Señor habla el lenguaje de nosotros es que cuando los hubo sacado, ahora sí haciendo referencia a Éxodo capítulo 20, en el versículo 1, si me acompañan por favor rapidito, Éxodo capítulo 20, en el versículo 1 dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué dice?
casa de servidumbre. Primero, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Es decir, antes de que el pueblo pueda hacer algo para merecer los actos salvíficos de Dios, Dios ya lo hizo por el pueblo. Es decir, el pueblo no tiene que hacer nada para alcanzar la salvación. Al igual que nosotros no tenemos que hacer nada para alcanzar la salvación. Es decir, no hay nada que podamos hacer que nos merezca la salvación. Ese es un regalo de Dios que se reclama por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero esa fe se tiene que hacer visible. Esa fe se tiene que hacer visible. Y es por eso que el Señor inicia o intenta hablar con el pueblo. Intenta hablar el lenguaje del pueblo. ¿Y cuál es el lenguaje que el Señor intenta hablar? Bueno, miren los mandamientos. Miren los mandamientos. ¿Qué eran en Egipto los israelitas? Esclavos. Ellos no tenían libertad de elegir. Es por eso que al no saber cómo manejar esa libertad, el Señor les habla en su lenguaje. Y les dice, por eso le dice, no tendrás que dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que el pueblo ¿qué? Entiende. Dios habla tu lenguaje. Aunque a veces no sepamos entender a Dios, Dios quiere comunicarse contigo. Y saben, queridos, que lo que ocurre aquí es que el Señor está intentando comunicarse con el pueblo. Y es por eso que le dice, me van a hacer un santuario. Y en este santuario el Señor da características muy definidas de cómo ha de ser qué cosa. El santuario. Vamos por favor a lo que es la lectura bíblica o fue la lectura bíblica, o yo no sé si lo leyeron como lectura bíblica. Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27 dice, y también harás un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura, y será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y los recubrirás de bronce. ¿Por qué el Señor empieza a dar instrucciones específicas en cuanto al santuario? Porque el pueblo no sabe más cómo relacionarse con Dios. El pueblo no entiende mucho cómo Dios obra la salvación en el ser humano. Entonces el santuario se convierte en esa escuela. En esa escuela donde Dios intenta comunicarle al pueblo de Dios cómo Él está obrando con el pecado. Y el pecado no es cosa barata. Yo no sé cuántos de ustedes, hay personas que no pueden soportar un cuadro donde pues hay sangre, tan solo ver sangre. Hay personas que hasta ver su misma sangre, ¿qué cosa? Se desmayan. Hay esposos que muy valientes y bueno, queriendo decirle a la esposa, yo te acompaño en tu dolor, y entonces quiero entrar a donde, cuando la esposa va a dar a luz, y entonces tan pronto ve un poquito de qué, entonces se desploma el hombre. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La figura del altar no siempre es una figura placentera. Cuando nosotros vemos a Abraham en Génesis capítulo 22,
cuando Dios finalmente le cumple la promesa y le da a su hijo que tanto había esperado, saben, queridos, que Abraham está muy feliz. Él ama a su hijo. Y entonces Dios le da una prueba y le dice: vas a hacer lo que yo te diga. Vas a tomar a tu hijo único y lo vas a llevar al monte. ¿Cómo se llama el monte? Moria. ¿El monte cómo se llama? Moria. Y allí me vas a ofrecer, ¿qué cosa? No es solamente sacrificio. Ahí me vas a ofrecer, ¿qué cosa? Un holocausto. Y un holocausto, la palabra holocausto significa ofrenda del todo, ¿qué? Quemada. Es decir, no hay nada. En el servicio del santuario, cuando los adoradores llegaban, ofrecían y parte de la carne la ponían en un recipiente. Entonces los sacerdotes, para tomar para su sustento, llevaban un garfio y entonces metían el garfio allí y lo que sacara, esa era la provisión que Dios les estaba, ¿qué? Dios les estaba dando, y entonces de eso se iban a sostener ellos. Pero lo que está ocurriendo aquí, queridos hermanos, no es algo qué amable, amigo, gracias, está fría, a ver si no toso mal, ¿no? Gonza, muchas gracias, Gonzalo. Entonces miren, sacan ellos y ahí obtienen su porción, pero no, cuando Dios le pide a Abraham: me vas a ofrecer un ¿qué? Un holocausto, le está diciendo: todo lo que haya en ese altar es para mí. Todo es mío. Todo me pertenece. Hablar de un altar no siempre es placentero. Yo no sé cuántos de ustedes estarían dispuestos a rendir todo lo que ustedes son, todo lo que ustedes tienen, todo lo que ustedes esperan al Dios al que ustedes sirven, y esperar solamente por fe. Pero Abraham tuvo que pasar esta prueba. Y lo interesante y el mensaje que nosotros recibimos allí en Génesis capítulo 22 es que lo que va a hacer que nosotros, o que Dios cumpla sus promesas con nosotros, a pesar de que obedeciendo a Dios pareciera ser que nunca se van a cumplir esas promesas, es precisamente eso, que Dios no necesita de elementos humanos para cumplir sus promesas. Dios es fiel. Amén. Ese día, en ese monte que se llamaba el monte Moria, fíjense nada más, el monte, ¿cómo se llama el monte? Moria. Allí el Señor hizo provisión y se pudo hacer lo que Dios decía. Amén. Porque Dios, ¿qué? Dios proveyó. Lo interesante es después, ¿saben qué? Lo interesante, queridos, es que después, ya sé por qué no me muestra las notas al pie. Lo interesante es que después David un día hace un censo, y entonces hay versiones que dicen que David por cuenta propia decidió hacer ese censo. Sin embargo, entre Crónicas y Samuel dice una cosa, Crónicas dice otra cosa. Crónicas dice que fue David, Samuel dice que fue el diablo que instó a David a hacer un censo de cuántos estaban en el pueblo. Y entonces el desagrado de Dios se manifestó y empezó a haber mortandad entre el pueblo. Entonces fueron a ver al vidente Gad y le preguntaron: ¿qué voy a hacer? Pregúntale a Dios qué voy a hacer. Y entonces va allí donde está a la era de Onán. A la era de Onán hay otro nombre que de Geraunan, que dice Samuel. Pero van a la era de Onán, y entonces cuando
saben que tiene que ofrecer esos sacrificios, le dice, voy a hacer un sacrificio a Jehová. En el tiempo de Abraham, ¿qué otra cosa simbolizaban los sacrificios? Propiedad, donde establecían un altar. Ellos decían, esta tierra Dios me la está ¿qué? Dios me la está dando. Y entonces la era es de Onán, el jebuseo. Y le dice, dame la era. Y le dice, tómala, te la regalo. ¿Y saben qué dice David? No, yo no voy a ofrecer sacrificio a Dios que no me cueste nada. Altar significa no solamente propiedad, significa sacrificios. Cuando una persona llegaba al altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios, la persona estaba diciendo, yo le pertenezco ¿a quién? A Cristo Jesús. Yo le pertenezco a Dios, porque la persona que debía morir para expiar los pecados era la persona que cometió el pecado. ¿Pero quién moría? El Cordero. Era el Cordero. Pero David llega allí, él dice, yo voy a ofrecer un sacrificio. Y le dice, tómala. Y le dice, no, la voy a pagar por su justo ¿qué? Precio. Adorar a Dios implica reconocer que nosotros somos propiedad de Él. Amén. Número 1. Número 2, implica que estamos dispuestos ¿a qué? A sacrificar. Algo hay que sacrificar. No podemos ofrecer una adoración a Dios donde solamente mis gustos prevalezcan. Cuando yo voy a hacer una adoración a Dios, no solamente voy a pensar en, bueno, yo creo que es así. No, yo creo que nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de escudriñar en su palabra qué implica adorar. Y adorar implica que nosotros estamos dispuestos a sacrificar algo. Y lo primero que tenemos que sacrificar es que no vamos a hacer las cosas a nuestra manera. No vamos a hacer las cosas como a mí me parece. No vamos a hacer las cosas como yo quiero. Voy a hacer las cosas como Dios manda. Amén. Saben que el altar que ellos debían hacer es un altar de madera de acacia. ¿De madera de qué? De acacia. La acacia es un árbol que crece en el desierto. Por lo tanto, es una madera muy dura. Estaba leyendo yo el New American Commentary, el World Biblical Commentary respecto a este aspecto, a este asunto. Y saben que no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo porque ellos dicen, bueno, madera, y van a quemar, van a consumir allí más que cosa. Madera. Lo que tenemos que recordar es que aunque estaba en su estructura hecha de madera, estaba recubierto ¿de qué? De bronce. Y el bronce, el punto de, ¿cómo decirlo? Donde el bronce ya empieza a derretirse, a yo ya no cumplir, ¿cómo se dice? Perdón. De fusión, gracias. El punto de fusión es de 1068 grados centígrados. 1068 grados centígrados. Es decir, no tiene que ver con lo que sostiene el altar, sino con lo que recubre. Y de la misma manera nosotros. Hay muchas cosas que tienen que consumirse en el altar del Señor. Y algunas de esas cosas que tienen que consumirse son nuestras preferencias personales.
nuestras preferencias personales, nuestros gustos, lo que nosotros queremos. No, Señor, hemos de servir al Señor como Dios así nos los manda. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que el santuario se convierte en un espacio donde Dios se revela, en un espacio donde Dios instruye a su pueblo, en un espacio donde Dios se manifiesta. Y si el altar tiene que ver con algo que está dedicado ¿a quién? A Dios, entonces en algún momento tenemos que olvidarnos de nosotros mismos. ¿Por qué Dios establece el santuario? 8 minutos. Ok. ¿Por qué Dios establece el santuario? Bueno, Dios establece el santuario por una razón. Él establece el santuario porque quiere relacionarse con nosotros. Amén. Setzer, si no me equivoco, él dice que el evangelio no nace en un vacío cultural. Otra vez, el evangelio no nace en un vacío ¿qué? Cultural. ¿Por qué Dios ocupa el santuario como una manera de ilustrar cómo Él trata con el pecado? Porque la nación, el pueblo de Dios, ha pasado ¿cuántos años en Egipto? 400 años. Ellos no saben cómo tienen que relacionarse con Dios. Y entonces Dios empieza a hablar con ellos. Y empieza a decirles, a mí me interesa relacionarse con nosotros. Y la razón por la que Él quiere relacionarse con nosotros es porque Él quiere darnos una imagen apropiada de quién es Él. Amén. Y lo primero que nosotros entendemos cuando nosotros nos relacionamos con Dios es que hay un sacrificio que tiene que hacerse para que nosotros podamos entrar en su santuario. Y ese sacrificio es el sacrificio que apunta a Juan capítulo 1, versículo 29. Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es decir, ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Por qué Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él? Porque la base del gobierno de Dios es un gobierno donde la base es justicia y misericordia. ¿Justicia y qué? Y misericordia. Y ahí mismo es donde Dios quiere revelarse. Ahí Dios quiere revelarse. Y aunque Dios empieza a revelarse a través de símbolos, los símbolos transmiten realidades. Y la primera realidad que transmiten los símbolos es que Dios es real. Amén. El segundo es que Dios quiere relacionarse con nosotros. Amén. La base para relacionarse con Él es que nosotros reconozcamos que Él es un Dios de amor. Amén. Y aunque el pueblo de Dios, muchos de los que salieron de Egipto no llegaron a la tierra prometida, no fue porque Dios, por decisión personal de Dios, sino porque ellos tomaron su decisión. Dios nos habla en términos humanos para que nosotros estemos familiarizados con Él. Saben, queridos hermanos, que el apóstol Pablo allá en Hebreos capítulo 13, quiero invitarles a que me acompañen por favor, en Hebreos capítulo 13, versículo 15. El apóstol Pablo, de hecho, el apóstol Pablo aquí está hablando de las realidades de la vida práctica, de la vida cristiana en su práctica. Si ustedes recuerdan, hace algunos meses atrás hablamos aquí que el autor de Hebreos, para el autor de Hebreos, la carta de Hebreos tiene dos bases. ¿Tiene dos qué? Tiene dos bases. La primera es la base teológica. ¿Por qué hacemos lo que hacemos?
¿Por qué voy a entregarme al Señor? Entonces Hebreos, la primera sección de Hebreos es la base teológica, es la base doctrinal, las razones por las cuales nosotros debemos entregarnos a Cristo Jesús. Y una vez que el apóstol Pablo ha puesto la base doctrinal, entonces viene la base ¿qué? Práctica. ¿La base qué? La base práctica. No tiene sentido que yo diga que soy cristiano si en ningún momento, ¿qué cosa? Yo puedo actuar como un cristiano. No puedo decir que yo espero a Cristo Jesús cuando mis prioridades tienen que ver con este mundo. Entonces, el capítulo 13 de Hebreos aborda asuntos prácticos y tan prácticos que empieza a hablar de la hospitalidad, empieza a hablar de la santidad del matrimonio, empieza a hablar de las costumbres que no deben de ser con avaricia. Bueno, entonces el versículo 15, el versículo 13, miren lo que dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando ¿qué cosa? Su oprobio. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos ¿qué cosa? La porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen ¿qué cosa? Su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios agradan ¿a quién? A Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. El versículo 1 en Romanos, el apóstol Pablo, él dice, bueno, miren hermanos, ustedes ya han visto lo bueno y maravilloso que es Dios. Ustedes han visto cómo Dios ha sido misericordioso con ustedes, con todos nosotros. Es por eso que Él hace una invitación. ¿Cuál es la invitación que Él hace? Presenten vuestros cuerpos como ¿qué? Sacrificio vivo. Al parecer es un oxímoron, una palabra que se contradice a sí mismo. Pero es una manera en cómo nosotros podemos vivir. Un sacrificio vivo es cuando yo me olvido de mí y empiezo a pensar en ¿quién? En todo lo que Dios espera de mí. Dios espera un sacrificio vivo. Dios espera que nosotros nos presentemos de una manera santa, agradable a vuestro Dios, que es vuestro culto ¿qué? Racional. Y esta mañana hay un himno preparado. Y yo quiero invitarte a que nosotros podamos hacer un compromiso de entrega, un compromiso de adoración, un compromiso de abnegación, un compromiso para que nuestras vidas se conviertan en un reflejo vivo de que realmente nosotros pertenecemos a Cristo Jesús.
sacrificio de sangre por un pecador. No soy merecedor, tu gracia me alcanzó. Sacrificio de sangre por un pecador, no soy merecedor. Y al mirar la cruz, yo entiendo el amor derramado allí por mí. Sacrificio de sangre por un pecador, no soy merecedor, no soy merecedor, tu gracia me alcanzó. El Señor dio tanto por nosotros. Y lo único que el cielo espera es que nosotros podamos responder a ese sacrificio. ¿Por qué hemos de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle? Porque el cielo ha invertido tanto en nosotros, en los dones de la gracia y la justicia que diariamente llegan a nuestro encuentro, para que nosotros podamos alcanzar, encontrar el camino a la salvación a través de Cristo Jesús. Muchas veces nosotros pensamos que la vida cristiana es de no. En la vida cristiana no puedo hacer esto. Si supiéramos cuánto nos ama el Señor y todo lo que ha hecho por nosotros, nosotros decidiríamos, si pudiéramos ver al Espíritu de Dios obrando claramente, a los ángeles saliendo a nuestro encuentro, nosotros nos rendiríamos ante el amor que Dios siente por nosotros.
Elena de White dice, ustedes no pueden cambiar sus afectos, no pueden mejorar ni siquiera un poquito, pero hay algo que sí pueden hacer, y es que pueden decidir servirle. Y yo quiero invitarles a que hagamos un compromiso delante de Dios, a permitir que nuestras vidas se conviertan en un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Sacrificio vivo habla de un nuevo propósito. Sacrificio vivo habla de una vida totalmente transformada, convertida. De nada sirve un sacrificio cuando no nos incluye. Así que esta mañana quiero invitarte, ¿quisieras tú comprometerte en el nombre de Jesús para entregar tu vida a Él una vez más y decirle, permite que mi vida pueda ser consumida en el altar del sacrificio, en el altar del servicio, en el altar de la adoración? Permite que mi vida sea un aroma fragante delante de ti. ¿Quisieras hacerlo? Te invito a ponerte de pie. Vamos a consagrarnos juntos al Señor. Oremos. Bendito Padre, gracias por el servicio del santuario, a través del cual nos hablas, a través del cual nos enseñaste cómo tú tratas con el pecado. Quizás la manifestación más grande de lo que nosotros pudimos haber recibido de parte del cielo no tiene que ver con una estructura, no tiene que ver con muebles, tiene que ver con la persona de Cristo Jesús. Y Señor, permítenos voltear y ver el gran sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y al ver las grandes maravillas que tú has realizado en nuestro favor, aunque a veces no seamos conscientes de estas, nosotros podamos decidir vivir para honra y gloria del Señor, como un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Bendice a tu iglesia, bendice a esta comunidad, bendice a cada uno de los líderes de tu iglesia y permite que todos podamos vivir para honra y gloria de tu santo nombre. Quédate con nosotros, Señor. Vive en nuestras vidas y permite que nuestras vidas se conviertan en un altar que dé honra y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Que el Señor les bendiga.